los datos oficiales en el avance de la pandemia, bueno, desde mi perspectiva hay poca confianza hacia los datos oficiales, debido a que se basan en proyecciones y no en pruebas realizadas, por lo que deja margen para la interpretación. Pero no hacia el presidente. En realidad el presidente sigue teniendo un nivel alto de confianza, sobre todo por parte de sus seguidores. Pero entonces yo vería en dos vertientes este nivel de confianza. Uno, que es la gente que no votó por él, que no solamente no le creen, sino que insistentemente lo desmienten y rebaten con fuentes e información de otros países. Por ejemplo, las autoridades locales aprovecharon la situación y antes de que el gobierno federal decretara la cuarentena, apelaron al resguardo voluntario. De hecho, algunas entidades federativas interrumpieron clases antes de la fecha publicada por el gobierno federal, mientras que el presidente seguía en gira y besando niñas, ¿no? Y la segunda vertiente de esta ciudadanía son los que apoyaron a Andrés Manuel, formado por una amplia capa de clases populares que siguen dándole su respaldo, pero que paradójicamente no le creen, puesto que hay evidencias de que el resguardo no se cumple, evidenciando que no tienen confianza en las cifras oficiales. Sin embargo, en redes sociales siguen mostrando su apoyo al presidente, y esta parte me parece que es fundamental. Entonces, no creen, pero por otro lado defienden a capa y espada al propio Andrés Manuel, evidenciando pues esa polarización que el propio presidente ha establecido como estrategia de gobierno, ¿no? O sea, en resumen, esas capas populares no confían en la información, dado que no atienden la cuarentena, pero en redes sigue dando la batalla a favor de Andrés Manuel. ¿Qué nivel de legitimidad tiene Andrés Manuel ante la gestión de la pandemia? Bueno, yo aquí retomaría algunos datos, en este caso, por ejemplo, de la consulta Mitofsky, que señala que el 46% aprueba la gestión de la crisis por parte de Andrés Manuel y el 52% lo desaprueba. Sin embargo, la base mayoritaria que llevó a Andrés Manuel al gobierno no está en redes sociales, que es en donde Mitofsky realiza sus encuestas. Por lo tanto, creo que el presidente sigue respaldado a partir de la entrega de programas sociales durante la contingencia. Por tanto, la legitimidad de su actuación se la dan estas capas populares que le dieron el voto. No obstante, es importante también considerar el papel que juegan los medios de comunicación como generadores de opinión pública, que a final de cuentas influye de manera fundamental en la legitimidad. Y ahí Andrés Manuel pierde cada día más adeptos a partir de los medios, pues porque se observa que la mayoría de los comunicadores importantes casi siempre tienen algo negativo que decir de él, y por tanto ya no tienen el voto de confianza de todos los periodistas, ¿no? Sin embargo, existen los llamados medios oficiales o los intelectuales orgánicos, como Ackerman, Gibran, que lo siguen defendiendo sin verle nada malo al presidente, ¿no? El respaldo, creo, sigue siendo importante, pero la legitimidad ha caído más y creo que va a caer más en las siguientes fases de la epidemia. Si bien tuvo un repunte, o el punto más alto en este proceso, cuando nombró al rockstar como el comunicador, como el portavoz, al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, esta en realidad no duró, porque es una cuestión de salud que siempre impactará negativamente en la autoridad, porque evidentemente el gobierno no estaba preparado, creo que ningún gobierno, pero en especial creo que y esto, bueno, va a costar en términos de legitimidad. El problema es que la retórica del presidente va por un lado y el problema de la pandemia por el otro, ¿no? Y yo creo que de continuar esta dinámica, el sistema de salud se verá rebasado. Esperemos que no. ¿Cómo evaluar la comunicación del gobierno ante la crisis? Creo que la comunicación ha sido buena en general. El problema es que ya no se pueden controlar los daños causados por tanta declaración por parte del presidente, ¿no?
porque mientras él seguía diciendo que saliéramos, que fuéramos a los espacios públicos, por otro lado, en otros, las autoridades de salud, ¿no? Algunos gobiernos estatales ya hablaban de la importancia del resguardo, ¿no? Entonces, me parece que esto ha sido muy fácil. En un principio, por parte de Andrés Manuel, desde que empieza su gobierno y con las mañaneras, él fue el que estableció la agenda mediática y ahí era importante, pero creo hoy que ante la crisis, esta situación, ellos ya no están controlando totalmente la agenda, ¿no? Y ya la sobreexposición del propio presidente tarde o temprano va a costar. Pero esta sobreexposición, a final de cuentas, me parece que es una de las razones por las que no está siendo eficiente la comunicación, de tal manera que empiece a generar muchas dudas respecto a la veracidad de la misma, y aunque la comunicación, digo yo, que sí es eficiente, termina generando dudas en realidad de cuáles pueden ser las cifras oficiales. De hecho, el propio modelo ha generado muchas expectativas, ¿no? Y esta parte me parece que es fundamental. Ahora, por otro lado, es importante que también la comunicación ya en casos específicos ha sido poco efectiva, además de que no existe coordinación entre las instancias de salud federal y estatal. Por ejemplo, la estrategia de Susana Distancia es solo preventiva, mas no es una campaña integral que vislumbre violencia doméstica, depresión y otras enfermedades, además de que no ha tenido el impacto esperado, ya que de acuerdo con la encuesta digital que realizó Google en días pasados, México es el país latinoamericano que menos respeta quedarse en casa por la emergencia sanitaria. Es decir, la población no le ha llegado adecuadamente el mensaje comunicacional y me parece que esto es fundamental. Pero ¿qué pasa con la oposición? ¿Cuál es el rol que juega la oposición ante esta situación? Bueno, por principio de cuentas, la oposición ha criticado a López Obrador desde el inicio de su gestión. Y ahora, ante esta crisis, bueno, aprovecha cualquier momento para demeritar los esfuerzos en materia de salud por parte del gobierno. Señalan insistentemente que hay un desdén por parte del Ejecutivo ante el tema de la pandemia, y bueno, por supuesto que esta situación la aprovechan y la van a seguir aprovechando. Sin embargo, también es importante señalar que algunos sectores de la sociedad, sobre todo las franjas medias, han venido criticando de manera recurrente al presidente, y bueno, esto lo ha venido aprovechando de manera importante la oposición, ¿no? Entonces yo creo que no solamente la oposición en términos partidistas políticos, sino también esta oposición que se ha registrado por parte de amplias capas de los sectores o de la sociedad civil.